Propiedades térmicas. ¿Se ve la diapositiva? Sí, profe. Ok. Vamos a ver las propiedades térmicas. Y dentro de las propiedades térmicas está la densidad. ¿Qué es la densidad? ¿Por qué es importante la densidad? La densidad es muy importante porque debido a esta propiedad nosotros podemos elegir o seleccionar el material, como lo acabó de mencionar su compañero, que sea ligero y que al mismo tiempo sea resistente. Ligero y resistente. No estoy diciendo que sea duro y resistente, sino estoy diciendo que sea ligero y al mismo tiempo resistente. Ligero me refiero a que no pese, pero que el material sea resistente en cuestión a la aplicación que le estén dando al material. Muchos ingenieros, para poder seleccionar un material, dividen lo que es el esfuerzo a la tensión sobre la densidad. Y el material que les dé mejores valores o mayores valores de este resultado, de esta división, lo usan para fabricar productos en el cual pues queremos resistencia y queremos que el material no sea tan pesado. Imagínense construir, los herreros usan materiales económicos como es el acero de bajo carbono. Todos los que hacen puertas, ventanas, láminas o bases para sostener algún recipiente, por ejemplo los rotoplas o todos aquellos productos de baja calidad. Si ustedes hacen una puerta aproximadamente de 3 por 3 metros, está pesadísima, pero nosotros queremos un material que sea resistente, pero que no sea tan pesado. Y uno de ellos, si nosotros quisiéramos seleccionar uno, es el aluminio. El aluminio es ligero, pero pues no es resistente. El aluminio se dobla fácilmente, lo golpean y mandan a volar lo que es la ventana si es de aluminio. Entonces, todos los materiales que son usados en aeronáutica, especialmente en las naves espaciales, en los aviones, son materiales ligeros y al mismo tiempo resistentes. Y uno de ellos son los aceros inoxidables endurecidos por precipitado o los famosos dúplex, que son ligeros y que al mismo tiempo son resistentes. Ya lo vimos en la unidad 1, que son elementos de aleación como magnesio, níquel, boro y entre muchos otros elementos que hacen o titanio, que hacen que el material se vuelva más ligero. Entonces, en ingeniería la densidad es muy importante. Y la densidad, como yo se los he mencionado, ya está en tablas. La densidad es la división entre la masa del material y su volumen. Si yo divido la masa entre su volumen, me va a dar la densidad. Y a esto le vamos a llamar densidad del material. Cada material, como lo muestro en la tabla, tiene ya su densidad establecida. Por ejemplo, si yo conociera la masa y conociera el volumen del material, puedo calcular su densidad. Si conozco su densidad y conozco su masa, puedo calcular su volumen de forma inversa. Entonces la densidad se calcula masa sobre volumen. Esta es una propiedad muy interesante dentro de la selección de materiales. También otra propiedad importante es el coeficiente de expansión y el punto de fusión o temperatura de fusión. El coeficiente de expansión se refiere a la capacidad que tiene el material de estirarse cuando es sometido a una temperatura. El coeficiente de expansión se utiliza mucho en ensambles mecánicos. Cuando ustedes quieren ensamblar, por ejemplo, un eje dentro de un ¿cómo se llama? De un valero, o ¿cómo lo llaman ustedes? De un cojinete, un valero, todos conocemos un valero. Si quiero introducir un eje y no cabe, si la dimensión, si es por ejemplo, muy pequeña, pero no puede incrustarse dentro del cojinete, se calienta el eje tiende a estirarse por el calentamiento, se le llama expansión térmica, y podemos incrustarlo, y cuando el material se enfría, se vuelve a expandir y queda ensamblado. Se le llama ensamble mecánico. Esos ensambles mecánicos son muy usados
en procesos de fabricación para fabricar maquinarias. Y es una propiedad también térmica muy importante dentro de lo que son los materiales. Y el punto de fusión, pues el punto de fusión, sabemos que todos los materiales metálicos, ferrosos y no ferrosos, son los que tienen una temperatura definida para saber una temperatura definida en la cual nosotros sabemos a qué temperatura se convierte del estado sólido al estado líquido. Los cerámicos son muy difíciles de fundirlos. Sabemos que se utilizan temperaturas muy elevadas, por lo cual pues no está determinado en algunos materiales cerámicos más usados en procesos de fabricación, al igual en algunos polímeros. Por ejemplo, los polímeros, por ejemplo, la resina fenólica, el nylon, el teflón, el caucho, el polietileno de baja densidad, sí están establecidas sus temperaturas, pero sus temperaturas pueden variar de acuerdo al proceso de acuerdo al número de veces que ya fue reciclado. Si el material ya fue reciclado N veces, la temperatura de fusión a la que está establecida en la literatura pues ya no es la correcta. Por ejemplo, el polietileno funde a 200 grados. Cuando es un polietileno virgen, cuando no se ha reciclado, pero cuando ya está reciclado como 5 veces, pues ya no va a fundir a 200 grados, su temperatura puede ser mayor o puede ser menor, de acuerdo a la composición química que haya quedado después del reciclado. Entonces, pues no está definido, tenemos que nosotros buscar específicamente el punto de fusión de ese material. Y si ustedes observan la tabla, en la tabla tampoco no hay aleaciones, no hay aleación de bronce, no hay aleación de cobre, no hay aleaciones, ni aleaciones de metales. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones las aleaciones no funden a una sola temperatura, sino funden a diferentes temperaturas. Por ejemplo, para poder fundir una aleación, primeramente, para que cambie del estado sólido al estado líquido, pasa un determinado tiempo, el material empieza a fundirse, hay una mezcla líquida y una mezcla sólida, pasa un determinado tiempo y se funde totalmente, cambia al estado líquido. Entonces tiene que pasar un tiempo de fundición. Entonces el tiempo de fundición o el punto de fusión no es el mismo en las aleaciones. En las aleaciones puede ser distinto de acuerdo al tipo de aleación. Y eso lo vimos en los diagramas de fase o lo vamos a ver en la siguiente unidad. ¿Cómo un material aliado no funde a una temperatura? Puede fundir a 2 temperaturas. ¿Por qué razón? Porque tiene que pasar un determinado tiempo para que se convierta al estado líquido. Y la primera propiedad, una de las segundas propiedades que les hablé es la expansión térmica. La expansión térmica, ya les mencioné, es la capacidad que tiene el material de poderse estirar. Si ustedes calientan un metro de metal de acero de bajo carbono, lo calientan al rojo vivo, van a observar que ese material empieza a estirarse. Y se va a estirar 0.33 milímetros, 0.4 milímetros, medio centímetro, dependiendo el tipo de material. Ustedes dirán, pues es muy poco lo que se estira, pero imagínense una tubería de 200 metros de acero al carbono. De 200 metros de acero al carbono, si ustedes la calientan, si por dentro de esa tubería pasa vapor, imagínense cuánto se va a estirar el material. Estamos hablando que en tramos muy largos, posiblemente el material se estire medio metro o 1 metro. Entonces, en longitudes muy largas, la expansión térmica tiene mucho que ver. Y esta expansión térmica pues es importante también dentro de los materiales, especialmente para ensambles. Y la fórmula es la siguiente. L2 se refiere a la longitud final, cuando ya el material fue calentado. Longitud 1 significa la longitud inicial, cuando el material antes de aplicarle calor. Va a ser igual longitud 2 menos longitud 1, longitud final menos longitud inicial es igual al coeficiente de expansión, que se representa con una letra griega alfa.
Y esta letra griega alfa tiene unidades de 1 sobre grado centígrado o 1 sobre grados Fahrenheit. 1 sobre grados centígrados o 1 sobre grados Fahrenheit. Si ustedes observan la diapositiva, está grados a la menos 1 o grados Fahrenheit a la menos 1. Significa 1 sobre grados Celsius o 1 sobre grados Fahrenheit. Multiplicado por la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Si nosotros queremos calcular la longitud final, tenemos que conocer la longitud inicial y esa la podemos medir nosotros con algún metro, con algún aparato de medición y podemos medir la temperatura inicial, que es la temperatura ambiente aproximadamente 18 a 20 grados centígrados y podemos medir la temperatura final que le vamos a aplicar. Si conocemos la temperatura final, conocemos la temperatura inicial, y conocemos la longitud inicial y conocemos el coeficiente de expansión térmica del material extraído de tablas, podemos conocer la longitud final del material, cuánto se va a expandir a ciertas condiciones nuestros materiales. Y esto es algo muy importante dentro de los ensambles mecánicos. Si nosotros queremos calcular la expansión térmica, tenemos que ir a un laboratorio y empezar a hacerle pruebas en comparación de un patrón. El patrón va a ser un material que ya conozcamos la expansión térmica y la vamos a comparar con nuestro espécimen de nuestro material que nosotros queremos. Lo vamos a calentar y vamos a medir cuánto se expande en determinado tiempo y poder medir su coeficiente de expansión mediante métodos experimentales. Lo van a ver que se llama dilatómetro, al igual como muy parecido al calorímetro. El calorímetro pues, es un recipiente también donde medimos el calor específico de los materiales. Entonces la expansión térmica es una propiedad que mide la capacidad del material para poderse estirar cuando está sometido a temperatura. Y les mencionaba que el punto de fusión en algunos materiales está definido, pero en algunos no está definido, especialmente en las aleaciones. Si ustedes ven la siguiente gráfica, nos estamos graficando lo que es la densidad con respecto a la temperatura. ¿Cómo cambia la densidad en función de la temperatura? Si nosotros observamos los metales puros, las aleaciones sólidas, los vidrios, la temperatura de transición de cada uno de ellos o de cristalización va a ser distinto. Si nosotros comparamos la temperatura vítrea de los vidrios de un cerámico con los materiales puros, la temperatura vítrea de un material puro es más alta. Tarda en cambiar cuando la temperatura incrementa. Significa que un cerámico o un polímero es más propenso a recristalizarse a temperaturas más bajas que en los materiales puros o en las aleaciones sólidas. Pero si comparamos las aleaciones sólidas o con los materiales puros, su temperatura vítrea es totalmente diferente. Significa que para que cambie del estado líquido, del estado sólido al estado líquido, su temperatura de fusión va a ser totalmente distinta para los diferentes materiales. Si ustedes observan, el metal puro tiene un punto de fusión bien establecido. Lo calientas y llega a un punto de fusión donde el material se funde automáticamente. Su densidad incrementa porque ya se vuelve más líquido. Sin embargo, en las aleaciones sólidas, calientas la temperatura, observen la gráfica, llega a un punto que se le llama sólido o aleación, que todavía está sólida, incrementas más la temperatura, pero su punto de fusión no fue repentinamente, sino pasó un determinado tiempo hasta llegar a la línea de líquidos, a donde se transformó al estado líquido. Y es a lo que me refiero, que las aleaciones sólidas especialmente tienen que pasar un tiempo determinado para que su temperatura de fusión o su punto de fusión cambie.
O sea, no funde a una sola temperatura, sino tiene que pasar un determinado tiempo y un determinado proceso de temperaturas hasta que se va a fundir. Igual pasa en los materiales, en los vidrios o en los materiales cerámicos. Esa es una gran diferencia, por lo cual la temperatura de fusión en ocasiones pues no es calculada adecuadamente en algunas aleaciones y nos falla el proceso de fabricación por fundición y moldeo. Entonces hay que determinar la temperatura de fusión de la aleación que estemos utilizando para fabricar productos terminados a partir de la fundición del material. Si fueran materiales puros como oro, plata, cobre, pues sería muy fácil porque ya sabemos la temperatura de fusión. ¿Qué es el calor específico? El calor específico lo van a encontrar en la literatura, que es la capacidad de elevar un material, el agua a un grado centígrado. Pero en palabras entendibles, ¿qué es el calor específico? Es la capacidad que tiene el material de cambiar de un estado a otro. ¿Cuánto calor necesitamos para que el material cambie de un estado a otro? En este caso, de sólido a líquido, de líquido a gas. El calor específico es la capacidad del material, es la capacidad o la cantidad de calor necesario para que el material cambie de un estado a otro. En este caso se representa con la fórmula H. H es el calor suministrado a la muestra o a la pieza, multiplicado por la capacidad calorífica, en este caso multiplicado por el peso. El peso puede ser peso o en ocasiones lo vamos a usar como masa. Si nosotros usamos la masa, va a ser capacidad calorífica por la masa por la temperatura final menos la temperatura inicial. Si conocemos la capacidad calorífica y conocemos el peso o la masa del material y conocemos la temperatura final y menos la temperatura inicial, podemos calcular el calor necesario para que el material cambie de un estado a otro. Si queremos saber qué calor necesitamos para que 1 kilo de acero se funda a estado líquido o cambie al estado líquido, pues podemos calcular ese calor necesario. Y el calor necesario su unidad está dada en joules, en sistema internacional, y en sistema inglés en BTUs, que son unidades británicas. BTU son unidades británicas en el sistema inglés y joules en sistema internacional. La temperatura, pues ya sabemos que se mide en grados centígrados. El peso puede ser en kilogramos o puede ser en libras. En este caso vamos a usar la masa. Y la capacidad calorífica está dada en joules sobre kilogramos por grados centígrados o en BTUs, unidades británicas, sobre libras por grados Fahrenheit. Estas son las unidades para poder determinar el calor específico de un material, el calor necesario para poderlo cambiar de un estado a otro. Y dentro de los procesos de fabricación, nosotros vamos a calcular el calor específico volumétrico. ¿Y qué es el calor específico volumétrico? El calor específico volumétrico es cuánto calor necesitamos para fundir cierto volumen de material. Y en esto se denomina difusión térmica. Y la difusión térmica está dada por K igual a una constante de K es la conductividad térmica sobre la densidad del material por la capacidad calorífica. La conductividad térmica también es otra propiedad importante de los materiales que ahorita lo vamos a ver. La conductividad térmica es la capacidad del material para transferir calor. ¿Cuánto calor transfiere una pared? ¿Cuánto calor transfiere o disipa un disipador de calor? ¿Cuánto calor disipa un cerámico? ¿Cuánto calor disipa un metal? ¿Cuánto calor disipa un polímero? Entonces, la conductividad térmica es la capacidad del material de transferir calor. No es lo mismo que calor específico. Conductividad térmica es la capacidad del material de transferir calor. Ahorita la vamos a ver. Todas estas propiedades térmicas también ya están establecidas en tablas, tanto para los metales como para los cerámicos y como para los polímeros en sistema internacional y en sistema
inglés. Para ambos materiales, ustedes saben que la conductividad térmica es la capacidad del material de transferir calor y calor específico es la capacidad del material de cambiar, es la capacidad o la cantidad de calor de un material para poder cambiar de un estado a otro.